Soy Gonzalo Martínez Echegorri, egresé de la FADU primero como arquitecto, después como magíster en diseño, y mi sitio es el Río de la Plata. Soy Alejandro Seba, soy diseñador de imagen y sonido, soy profesor en mi carrera en la cátedra de sonido. Actualmente soy doctorando en la FADU y el otro día recordaba, a partir un poco de esta charla, mi paso por el CBC y casi caigo del lado de los arquitectos, Gonzalo, así que hay muchas cosas que admiro de los arquitectos y que me hubiese quizás en algún momento gustado investigar o que me atrajeron. Me acuerdo de algún trabajo proyectual que me hicieron hacer y que me gustó mucho, que era analizar un espacio, un sitio. Me mandaron a la cátedra de proyectual y nada, me puso como en contacto en eso que tienen ustedes, ¿no? De cómo se relacionan, ¿no? Así que voy a aprovechar y te voy a empezar preguntando por cómo ves eso, cómo se relacionan ustedes cuando encaran, ¿no? Un proyecto con el espacio, con el entorno. Bueno, es bien importante la pregunta, Ale, porque en principio, bueno, como yo me presentaba y hablaba de que mi sitio es el Río de la Plata, es que justamente, bueno, el tema de mi tesis era el sitio y la arquitectura y su relación. Y considero que es fundamental ese problema, el problema del sitio y de cómo nosotros, a partir de ese estudio, tomamos información y esa información decodificada se convierte en proyecto, ¿no es cierto? O sea, yo creo que en la arquitectura y creo que en todos los diseños, ahora vos me corregirás o complementarás la idea, creo que las capacidades y las condiciones que tiene el sitio, las características, son fundamentales a la hora de poder transformarlas en un proyecto, ¿no es cierto? Estimo yo que en las disciplinas de diseño y en la tuya en particular debe ser algo similar. Sí, yo en imagen y sonido pienso, ¿no? Hay dos cuestiones que nos atraviesan, que obviamente es el espacio y el tiempo. Y en mi especialidad en particular, que es el sonido, lo temporal, si se quiere, debe existir como para que el sonido exista, ¿no? Porque si no se desarrolla en el tiempo es como la música, ¿no? No la podemos analizar, no la podemos escuchar. Pero el espacio tiene, sí, tal cual, un peso súper importante, ¿no? No solo en las áreas que tienen que ver con lo visual, obviamente, porque la elección de la locación, de cómo va a ser esa escenografía, cómo se construye esa escenografía, si hubiese que recrearla, es súper importante, sino desde mi lugar, que es el sonoro, porque cada espacio tiene como una identidad, tiene como ciertas cualidades sonoras, ¿no? Que, bueno, por un lado benefician a la identidad o a la descripción de ese lugar, pero en cuestiones técnicas, por ejemplo, se nos vuelve muchas veces contraproducente, ¿no? Porque imagínate que a veces tenemos que hacer el sonido de una película que transcurre en el pasado, ¿no? Y se elige un sitio por sus características visuales, por el arte, ¿no? Una casona de Belgrano maravillosa que da perfectamente con los años fines del 1800, pero por la puerta pasa el 39, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos desde lo sonoro nosotros para saltear esa cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos no perder la frescura que tiene el rodaje, ¿no? El captar eso en vivo? Así que sí, lo sonoro para nosotros es vital, digamos, en el espacio, cómo suena ese espacio y cómo queremos que vaya a sonar en la ficción, ¿no? Y sabés que, bueno, justo vos contabas lo de la maestría y de tu tema,
Y vos sabés que estoy haciendo un seminario en el doctorado que se llama Territorialidades en lo contemporáneo, y que lo da un arquitecto, justamente, ¿viste? Y me fascinó, la verdad que me sumé un poco para ver cómo lo podía vincular con algo mío, que es los territorios sonoros, ¿no? Y me asombró gratamente, ¿no? Cómo suenan las ciudades, ¿no? ¿Qué te parece a vos que hay como, viste que hay como ciertos patrones en hacer vecindades o ciudades medio parecidas, ¿no? Hoy en día. ¿Cómo lo ves eso? Porque digo, me pregunto, ¿los sonidos serán iguales después? Lo que sucede en la arquitectura es que lo que vos planteás del sonido, y yo le sumo el silencio, que forma parte, entiendo yo, de la composición del sonido, es tal vez una de las cualidades más complejas para poder convertir en arquitectura, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando viajé y conocí la obra de las piletas de Álvaro Siza en Oporto. Hubo muchas obras que no pude ni siquiera fotografiar, o sea que tenían tanta carga de percepciones y de sensaciones que el recuerdo fue tan profundo en relación a esas cuestiones del sitio que son tangibles pero solo se pueden vivenciar en la propia obra, que viene a cuento de lo que vos estás mencionando. En las piletas todos conocen que funcionan con la marea del mar, se llenan, se vacían, están frente a la costa, están por debajo de la calle, o sea que en definitiva el espacio que ocupan recrea muy bien las condiciones originales de ese mar y esa costa. Pero lo que sucede es que con la obra de arquitectura y el conocimiento, yo casi diría físico, que evidentemente tiene Álvaro Siza, en uno de los sectores de la obra hay un bar. Está conformado por dos muros de hormigón que se intersectan con un ángulo muy agudo, y como uno es curioso, decidí ir hasta ese vértice porque decía, ¿para qué será? Porque evidentemente no había una función en ese lugar. Y para gran sorpresa me encontré que en ese vértice interior que da al mar, era como estar adentro de un caracol. Primero por el olor que se concentraba del mar, y luego por el sonido, era como ponerse un caracol en el oído. Y eso a mí me resultó fantástico, porque eso no se ve ni en una foto, no se puede transmitir salvo con esta precariedad con la que lo hago yo ahora, pero automáticamente te deben estar dando ganas de tomar un avión e ir a verificarlo. De hecho, con los alumnos, en uno de los viajes de estudio que hicimos al mar, me llevé unas piezas del Gopor para hacer un mock-up y probarlo, y mostrarles a los chicos esto que yo les contaba. Porque en ningún libro, en ninguna explicación lo vas a encontrar, no está en ninguna memoria. Y efectivamente, se metieron adentro del mock-up y lo verificaron, sorprendidísimos de algo que efectivamente sucede cuando uno logra captar esas capacidades del sitio y transformarlas, en nuestro caso disciplinar, en arquitectura, ¿no es cierto? En espacio, en relación de elementos, materiales bien concretos. Y a partir de eso me quedé pensando muchísimo en qué obras del Río de la Plata, que básicamente, así como fue elegido mi tema, digamos, está entroncado en cuestiones que yo aprendí con profesores en la facultad, por ejemplo con Horacio Valiero, que hablaba de que lo mejor que le podía pasar a un profesional era trabajar en el sitio que conocía, en el sentido de que al conocer estas cuestiones, por ejemplo, que Álvaro Siza evidentemente conoce muy bien de Portugal, podía trascender con una obra, sea dos muros de hormigón, la dimensión del océano, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual lo que digo es que buscando esa obra, también es cierto que nosotros tenemos algunas obras que están cortadas por nuestra realidad. Ese es otro de las grandes condiciones. O sea, el paisaje que deriva del
que digamos está compuesto por la idea de país, y país tiene que ver con las condiciones y características del sitio, y el sitio en esta dimensión de la que venimos hablando de todas sus características. Me gustó centrarme en la idea de la FADU, ¿no? Que sería nuestro lugar, nuestro espacio, nuestra arquitectura, nuestra experiencia como alumnos primero, después como docentes y colegas, investigadores. Y me quedé pensando es que realmente es un ejemplo dinámico de las transformaciones del país. Porque cuando se construyó, yo tengo la impresión de que era una Argentina la que era todo posible y que estaba todo para hacer, y que las suertes que hubo a continuación hicieron que quedara truncado, luego que se continuara, luego que se detuviera, luego que se nos cayeran los parasoles. O sea, que en definitiva, una obra que en general la aspiración de cualquier artista, arquitecto, estimo yo que ustedes con su disciplina pretenden un hecho acabado y que trascienda en el tiempo y se mantenga. Yo creo que la facultad es una linda metáfora de cómo ese país dinámico nos va afectando a nosotros y nos hace también como profesionales de los diseños, ¿no es cierto? Pensaba cómo siempre, bueno, intento vincularlo obviamente uno lo vincula a lo experiencial, ¿viste? Al atravesar lo que representa la FADU para mí. Y lo vinculaba un poco con esto que decís del sitio, y lo pensaba como el territorio sonoro que es, ¿no? Como un poco lo que contabas vos con respecto a estas piletas. Justo había visto un video de otro lugar, creo que se llama El Peine de los Vientos, donde hay como una cosa similar, ¿no? O me había llegado un video creo que es de Serbia, donde hay un órgano marino y que constantemente se está generando cosas, ¿no? Y me preguntaba, digo, bueno, esos sonidos que si bien son artificiales o son puestos a partir de algún monumento, ¿no? De algo que genera, digamos, esa nueva sonoridad, por lo menos marca un corte, o sea, se diferencia un poco de esa cuestión que yo te digo que veo como en algunas ciudades de parecerse, porque digo, uno ve los centros comerciales, ¿no? Y que casi todos tienen como o las mismas marcas de ropas o los mismos estilos de autos o los buses que son más o menos parecidos, ¿viste? Entonces empiezo a sentir a veces una homogeneidad y mirá, lo vinculaba un poco con la FADU, ¿no? Como que la FADU también uno se acostumbra a escuchar ese entorno y pareciera que es casi siempre igual, es decir, la FADU es una muchedumbre de gente y me veo a mí mismo en el aula, ¿viste? Intentando callar a esa gente, buscando esto que vos decías, ese silencio, ¿no? Para empezar a dar clases. Y resulta que el otro día, en medio de la pandemia, tuve que ir por un trámite a la FADU, y aproveché y caminé un poco esos pasillos ahora desolados, esa FADU vacía que, viste, está bien, uno si va en el verano seguramente se tope con algo parecido, pero nunca me había imaginado cómo suena la FADU vacía, ¿no? La FADU sin la gente. Y bueno, me quedé como súper enganchado con los sonidos de los transformadores, de las reactancias de los tubos que funcionan intermitentemente o que no funcionan, de ese sonido que intenta venir desde el afuera, ¿no? Desde esos pájaros en esa reserva, ¿viste? Y me encontré con que, digo, uy, cómo extraño ese ruido de arrastrar los banquitos o las mesas de los talleres, cómo extraño ese murmullo, ¿viste? Cómo la gente hace a los espacios, ¿no? Cómo lo importante finalmente es eso, ¿no?